Muy bien, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la asistencia. Espero que hayan pasado un buen fin de semana junto a sus familias y demás actividades. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, el lunes 21 de julio. Entonces vamos ya a entrar en lo que es la unidad 2 y vamos a hablar ya de lo que es los principios guía. ¿Ok? Entonces estos principios que nos van a dar una visión de cómo tenemos que nosotros comportarnos para la gestión de todos estos servicios, ¿ok? Listo. Antes de iniciar a dar a conocer acerca de los principios guía, siempre quiero mostrarles este sistema de valor de servicio, este gráfico, ¿sí? Entonces, y también ya vamos a ver más adelante un poco más enfocado en este sistema de valor, o es SBS, que también se lo llama. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros está compuesto tiene cinco componentes, ¿no? Ahí están los principios rectores o principios guía, habla del gobierno, habla de la cadena de valor, servicio, habla de las prácticas, habla de la mejora continua, ¿no? Entonces, cada uno de estos componentes siempre va a tomar algunos insumos esenciales que nos va a ayudar luego a transformar y a generar valor, ¿no? Entonces vamos a hablar del primer elemento clave que tenemos nosotros en nuestro SBS, que es el de los principios rectores o los principios guía, ¿no? Entonces, esto básicamente, estos principios guía o estos principios rectores, fomentan básicamente una cultura, ¿sí? La idea es que fomentemos una cultura adecuada, ¿no es cierto? Que, eh, que nosotros queremos en nuestra organización que se vaya formando, que nuestros equipos usen estos principios, ¿no? Y con eso se pueda dar una gestión diaria adecuada, de calidad, basada siempre en una visión de servicio. Entonces, como ustedes vimos, ya hablamos un poco de servicio, que es un medio para co-crear valor. Entonces, lo que ahora nosotros queremos es fomentar una cultura, ¿no? Basada en estos principios en nuestra organización, con el único fin de que nosotros podamos tener una gestión adecuada, que nuestros equipos trabajen de forma adecuada, ¿no? Entonces, esperamos que las personas de nuestra organización tomen estos principios, actúen, tomen decisiones con el único fin de que nosotros podamos tener toda una efectividad organizacional. Sí, y qué es lo importante, ¿no? Llegar a tener todos esos logros, llegar a cumplir todos esos objetivos como organización. Entonces, asimismo, como personas, nosotros tenemos principios, valores que rigen nuestra vida, nuestro comportamiento. Entonces, también en la parte de administración de servicios tecnológicos tenemos unos principios guía para ello, ¿no? Entonces, vamos a entrar a ver cada uno de los principios. Entonces, ¿qué es un principio guía? Básicamente, un principio guía es una recomendación que sirve de orientación para la organización en todas las circunstancias, independientemente de sus estrategias, sus objetivos, su tipo de trabajo o estructura de gestión. Entonces, esto es básicamente una recomendación que sirve para todo, para que nosotros nos podamos orientar dentro de la organización. Un principio guía siempre va a ser universal y duradero. ¿Ok? Entonces, estos principios guía lo que nos van a hacer es soportar todas las acciones y buenas decisiones que nosotros tengamos en todos los niveles de nuestra organización. Entonces, nosotros con esto, nosotros podemos adoptar estos principios guía, ¿no es cierto?, en nuestras organizaciones como un enfoque para la gestión de los servicios basado en nuestras necesidades, circunstancias específicas que tengamos y en el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, un principio guía o un principio rector, ¿sí? No es nada más que una recomendación que sirve como orientación para una organización en todas las circunstancias de esta organización, ¿no? Y obviamente un principio tiene que ser universal y duradero.
¿Ok? Entonces, con este concepto de lo que es un principio, que es una recomendación para una orientación que va a tener la organización, vamos a ver cuáles son esos principios que tiene o que se maneja para una gestión adecuada. Obviamente estamos basándonos, como ustedes saben, en un marco de referencia como es ITIL. Entonces, los principios que se listan aquí, ¿no es cierto?, representan el mensaje central de ITIL. ¿Ok? Entonces, y obviamente de la gestión de servicios en general, ¿no? Servicios tecnológicos, bueno, todos los servicios que nosotros vayamos a gestionar. Esos principios nos permiten dar soporte a acciones exitosas, tomar buenas decisiones de todo tipo en todos los niveles estructurales de nuestra organización. Entonces, ¿cuáles son los principios? El primer principio es el enfoque en valor. Ya vimos que la parte de valor es muy importante, entonces el foco en el valor que vamos a ofrecer a nuestros usuarios finales es muy importante. Entonces, siempre un principio crucial es enfocarnos en el valor o el foco en el valor que ofrezcamos con nuestros servicios. El segundo principio que se maneja es iniciar en donde estemos. Entonces, es poco recomendable construir todo desde cero. Entonces, ver qué tenemos, ver qué podemos reutilizar. Entonces, aquí se habla mucho del reuso, de la reutilización e iniciar desde ese punto, ¿no? E iniciar desde ese punto para generar nuevos productos, servicios o lo que se tenga en mente, ¿no? Nuestro tercer principio es la progresar iterativamente con retroalimentación. Ya hemos venido hablando, por eso las primeras semanas me demoré un poquito más en conceptos. Eh, Aquí hablamos, incluso tiene que ver, está muy orientado y está cruzado con lo que es la parte de las metodologías ágiles, ¿no? Los enfoques ágiles. Y ahí incluso hablábamos un poco de Scrum, que hablaba de tener, es manejarse sprint o manejarse interacciones pequeñas para poder ir entregando productos mínimos viables al cliente, al usuario. Entonces, uno de los principios que se enlaza con esto en la gestión de servicios es progresar iterativamente con retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Como ustedes saben, o como se lo llama el feedback que nosotros tenemos de nuestros clientes, de nuestros usuarios finales, con el objetivo de ir mejorando, ¿no? Entonces, vamos haciendo una interacción pequeña o un sprint, que también se lo llama en una metodología ágil, hacemos la entrega, el cliente usa ese producto mínimo viable y nos da una retroalimentación, nos da un feedback. Entonces, enseguida solucionamos o aumentamos dependiendo de lo que el cliente así lo requiera y devolvemos y ya estamos dando valor, ¿no? Estamos entregando ya servicios como tal. ¿Ok? El siguiente es colaborar y promover la visibilidad. También aquí hablábamos, recuerdan, hablábamos también un poco de DevOps, también aquí se entrelaza con DevOps. Siempre tiene que haber una colaboración entre todas las áreas, áreas de TI, áreas de negocio, todas las áreas tienen que manejar una colaboración, tienen que manejar un mismo lenguaje para que podamos construir un servicio adecuado, ¿no? Pensar y trabajar holísticamente, igual es pensar y trabajar de forma grupal. Entonces, por eso habla mucho aquí de la colaboración, del trabajo en equipo, del trabajo en grupo, de eliminar esos silos en cada una de las organizaciones, de eliminar esos muros que se llama, unos muros de confusión, muros entre operaciones de desarrollo, eliminar eso para que todo se trabaje en conjunto. El sexto principio es mantenerlo simple y práctico. Sí, es básicamente no generar mayor complejidad, hacerlo de forma simple, hacerlo lo más práctico posible, eliminar lo que no nos ayude. También hablábamos aquí un poco de Lean, ¿se acuerdan? Algo que les comenté, que es eliminar los desperdicios que no generan valor. Entonces, mantenerlo simple y práctico a todo lo que vayamos a construir. Y finalmente el último principio es optimizar y automatizar. ¿Sí? Optimizar lo que más se pueda, ¿sí? Como les digo, eliminando todo lo que no nos genere valor, no nos ayude, y automatizar, ¿sí? Entonces, automatizar ya implica generar implementar herramientas tecnológicas que nos permita automatizar tareas que pueden ser muy repetitivas, ¿no? Para que nuestros clientes, usuarios, organizaciones se enfoquen en lo que necesariamente tienen que enfocarse para dar valor al servicio. ¿Ok?
Entonces, estos son los 7 principios guía que maneja la gestión de servicios y como les indiqué, maneja mucho o se maneja mucho en la parte de central de ITIL, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me indican sin inconveniente, ¿no? Ok, entonces el primer principio que es el foco en el valor, ¿no? O enfocarse en el valor. Entonces, aquí es muy importante entender e identificar el consumidor del servicio. Nosotros tenemos que, como la primera cuestión que nosotros tenemos que aplicar, ¿no es cierto? Antes de entregar un servicio, sí, nosotros tenemos que entender e identificar el consumidor del servicio. O sea, ¿cuál va a ser nuestro cliente final? ¿Cuál va a ser nuestro usuario final? Entonces, cuando hablamos de identificarlo, hay que entender incluso la caracterización básica del cliente, ¿no? ¿Quién es ese cliente? ¿Quién es ese cliente? ¿Dónde vive? ¿Cuáles son sus consumos frecuentes? ¿Cuál es su capacidad financiera? ¿Qué sé yo? ¿En dónde está ubicado geográficamente? Sus matices culturales tal vez para ir conociéndole un poco mejor. Entonces, entender puntualmente a nuestro cliente para saber a quién estamos brindando o prestando este servicio. ¿Sí? Entonces, nosotros nos enfocamos, para enfocarnos en el valor, primero tenemos que entender o conocer a nuestro cliente final, a nuestro usuario, ¿sí? Para saber qué servicio le voy a brindar. ¿No es cierto? Entonces, conociendo sus costumbres, conociendo sus hábitos, conociendo su situación financiera, conociendo cómo él maneja todo sus consumos o sus servicios, cómo él lo maneja. Entonces, entender, conocer a nuestro usuario o nuestro cliente final para podernos enfocar en el valor. ¿Ok? Ya, también nos habla de entender el valor desde la perspectiva del cliente. Entonces, para eso es importante tener charlas reales, ¿no es cierto?, con nuestro cliente. Tener charlas, tener reuniones, tener conversaciones. Entonces, para saber qué es lo que el cliente necesita. Entonces aquí incluso podemos hablar un poco de design thinking, que es otra práctica, ¿no es cierto? Aquí podemos hablar un poco de historias de usuario. Recuerdan asimismo que en la parte de metodologías ágiles de Scrum, nosotros construíamos historias de usuario donde el usuario narra, ¿no? Narra lo que él necesita y lo plasmamos en una tablita. Recuerdan que es una historia de usuario. Y ahí nosotros le vamos a esa historia de usuario gestionando, ¿no? Le decimos a ver qué complejidad tiene, cuántos puntos le voy a dar a esta historia de usuario para ir construyendo lo que el usuario va necesitando. Entonces, con eso nosotros vamos entendiendo lo que el usuario necesita, el valor que necesita, desde la perspectiva del cliente, ¿no? Entonces aquí podemos aplicar algunas prácticas, podemos aplicar historias de usuario para que el usuario vaya narrando todos sus requerimientos, podemos utilizar el design thinking, o sea, el diseño del pensamiento aquí, para que podamos tener esos requerimientos claros por parte del cliente y podamos entregarle un buen servicio, ¿sí? También aquí en el foco de valor nos habla de mapear el valor destinado a resultados, los cuales cambian con el tiempo. Entonces, lo que el cliente prefiere hoy por el servicio, quizás mañana pueda cambiar, ¿no es cierto? Recuerden que en este mundo estamos muy cambiantes. Como siempre digo, lo único constante aquí en esta vida es el cambio. Entonces tenemos que siempre irnos adaptando a los cambios, ¿no? Tal vez hoy le sirve a esto al cliente, pero tal vez ya mañana ya no, requiere cambiar por algo que sucedió. Pues por eso es importante tener una constante retroalimentación, un constante feedback que se lo llama, para entender lo que el cliente quiere, ¿no? Entonces, por siempre estar en contacto, siempre tener la retroalimentación del cliente para poder ir entendiendo los servicios, cambiando de ser el caso. Y bueno, y lo ideal es ofrecer al cliente o enfocarnos 100% en el cliente, ¿no? Por eso es el foco en el valor. Finalmente, la importancia o entender la experiencia del cliente, que es X, la experiencia de usuario. Brindar toda esa experiencia de usuario única, ¿sí? Para que el cliente se quede con nosotros,
nuestro servicio se posicione en el mercado y pues se genere todos los ingresos, utilidades que necesitamos. ¿Sí? Lo Michelle, importante siempre, sí, bueno, disculpa que le interrumpa. Una ¿no? pregunta. Usted decía que siempre debemos estar mejorando, que eso es lo más óptimo, pero esto se hace por contrato. ¿No deberíais delimitar el alcance, hasta dónde va el servicio y todo lo demás? ¿O a qué se está refiriendo con seguir mejorando y mejorando? Recuerden que también tenemos que tener la mejora continua, ¿no es cierto? Pues por eso tenemos un feedback por parte del cliente sí, nosotros tenemos que tener un alcance definido, obviamente, ¿no es cierto? Tenemos que tener un alcance definido. Y a lo que yo me refiero es con el feedback, recuerden que cuando yo les di un poco de la metodología ágil, ahí incluso yo les puse un gráfico de un vehículo. ¿No es cierto? Entonces, en todo el transcurso del contrato, llamémoslo así, porque yo me refiero al contrato, ¿no? En todo el transcurso del contrato, por ejemplo, el cliente en ese gráfico muy puntual hablaba que el cliente quería movilizarse en algo, ¿no es cierto? Entonces, en cada interacción, nosotros íbamos entregando, se entregaba una patineta, se entregaba después una bicicleta, se entregaba después una moto, ¿no es cierto? Y seguíamos teniendo retroalimentación. ¿Ok? Teníamos teniendo retroalimentación, pero siempre le entregábamos un producto mínimo viable para que él pueda movilizarse. ¿Ok? Entonces, aquí pasa, es prácticamente lo mismo, ¿no? Nosotros aquí lo que necesitamos es entregar al cliente algo, un servicio que ya lo pueda usar y tener retroalimentación para ese servicio mejorar. Con el objetivo, obviamente, de cumplir al final todo el servicio destinado que nosotros tengamos. Pero siempre tenemos que enfocarnos, ¿no? Que en algún momento eso va a cambiar, ¿sí? También vamos a cambiar. Pero si hablamos ya de contrato como tal, nosotros tenemos que cumplir ese contrato entregando en cada interacción un valor. Recibimos feedback y entregamos valor. Recibimos feedback y vamos entregando. Con la finalidad de que al final del contrato se cumpla con todos los requerimientos. Para que no nos suceda que hacemos todo, le entregamos al final al cliente y ahí sí empieza, no, yo quería esto, yo quería este otro, aquí en esta cláusula está tal cosa. Pues a eso me refiero, ¿no? Si es un contrato como tal, tenemos que cumplir el contrato, pero tenemos que manejarlo de forma iterativa, con iteraciones, con entregas pequeñas, para que al final el resultado sea el óptimo, ¿no? El que el cliente requiere. A eso me voy refiriendo. Do- Tengo una pregunta, ¿y eso está contemplado en algún lado o solamente porque nosotros tenemos que dar ese poco de valor? O sea, entregarle más y más. Y si al final el cliente no está satisfecho, tendríamos que continuar hasta que él esté No, 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 satisfecho. no, 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 no. Aquí como lo importante siempre, ya entrando un poco ya más en términos ya de contratos y demás, pues nosotros siempre tenemos que definir un alcance, ¿no es cierto? Entonces definimos un alcance y en ese alcance yo voy diciendo a lo que quiero llegar. Sí, porque si es que fuera, si es que fuese así que hasta que el cliente esté satisfecho, pues ahí nunca se va a acabar un contrato, ¿no? Entonces, ahí ya mucho depende de también cómo, por eso es importante siempre trabajar desde el inicio con el cliente. Pues ahí hay que trabajar desde el inicio con el cliente para que todos esos requerimientos que él nos vaya indicando, nosotros podamos acá ir configurando, ¿no es cierto? Y siempre, obviamente, basado en un contrato que tengamos por debajo. Entonces, con ese contrato, si es que se llega a generar algún conflicto, que bueno, la idea es que no se generen esos conflictos porque se está trabajando de forma colaborativa en conjunto, pero en el contrato definir muy claro las reglas, ¿no? Entonces, lo que sí hacemos es, para cumplir eso, ese contrato, trabajar bajo ciertas prácticas. Pues en este caso, enfocándonos en estos principios o prácticas ágiles, por ejemplo. Entonces ahí yo voy haciendo entregas tempranas al cliente, como para que al final no me diga, sabe que no estoy satisfecho, no me gusta, porque al fin y al cabo yo voy entregando algo, incluso así se maneja, ¿no? Entrego algo al cliente, está satisfecho, llamémoslo así, entre comillas, y se firma un acta de entrega, ¿sí? Entonces se entrega algo y se firma, y si no está satisfecho o pide más, regresamos al contrato y mira, mi alcance es este, y así hay que ir jugando. Porque no, pues si es que el cliente quiere, pide más, pues se van costos, se van tiempos y demás. Esa es la idea, ¿no? A eso me refiero.
Y eso sucede Gracias. y eso sucede muy comúnmente, ¿no? Por eso hay que formar un equipo. Entonces, cuando uno está ahí, se forma un equipo, hay el equipo de desarrolladores, llamémoslo así, hay un gerente de proyectos, están trabajando con Scrum, hay un Scrum Master, que él es el encargado, sí, de estar con el dueño del producto, en contacto con él siempre para poder ir, esto, ¿no? Eliminando obstáculos, por eso se aplican metodologías, se aplican prácticas eliminando obstáculos y que se cumplan los requerimientos. Por eso al inicio se hace que se narre, se genere una listado de requerimientos y con eso yo voy cumpliendo y le entrego eso al cliente y si no, enseguida hago modificaciones, pero la idea es cumplir. Ajá. Y al final no se generen este tipo de problemas. Por eso aquí ya entra un poco ya más de prácticas, ¿no? Por ejemplo, pueden entrar prácticas ágiles. Pues aquí ya puedo aplicar una práctica ágil para la entrega. No sé si ahí se entendió un poco, ¿no? Siempre tenemos que estar bajo un contrato, ¿no? Siempre tenemos que hacer entregas y obviamente con documentos, ¿no? Para que podamos tener eso como respaldo. Siempre funciona así en los proyectos. Sí, muchas gracias, doctor. Ok, entonces, bueno, ya para continuar con lo del foco en el valor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros para todo lo que la organización debería, todo lo que hace la organización debería vincular directa o indirectamente al valor para sí mismo, para la organización me refiero, sus clientes y otros interesados. ¿Ok? Entonces, para que esto tenga, para que para poder aplicar con éxito este principio, sí, nosotros tenemos que siempre conocer la manera en que los consumidores utilizan cada servicio, cómo el consumidor usa cada servicio, pues, entender los resultados que esperan, cómo contribuir a cada servicio en los resultados, qué es lo que ellos quieren percibir. Entonces, conocer la manera en que los consumidores utilizan este servicio. ¿Ok? ¿Cómo más aplicamos? Animar a todo el personal a que sitúen el foco de atención en el valor. Entonces, siempre enfocados en generar un valor adicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Eh, hoy hemos visto en las lavadoras de carro. Todas tienen casi un mismo sistema, tienen un autoservicio que meten monedas incluso y pueden lavar los mismos usuarios los carros, ¿no es cierto? Y todos ofrecen un servicio. Pero, ¿qué yo estoy dando? ¿No es cierto? Como, porque recuerden que nosotros podemos administrar o aplicar esto en diferentes tipos de servicios. Entonces, ¿qué yo estoy dando como para generar más valor a mis usuarios? ¿No es cierto? Porque ellos pueden venir, meter la moneda y cambian y listo, y se ponen a lavar y todo. Y eso es el común de todas las lavadoras automáticas de carro. Pero, por ejemplo, ¿qué yo genero en mi personal para que dé más valor a ese servicio que yo estoy ofreciendo de lavado de carros? Entonces, por ejemplo, desde la misma atención, ¿sí? Que la persona empiece con un saludo, con una bienvenida, que explique cómo funciona esto del lavado automático. Adicional, por ejemplo, que mis productos, los servicios que usan para lavar, qué sé yo, por ejemplo, no sea solo jabón, sino que el jabón adicional tenga cera para que el carro brille. Entonces, ustedes se fijan, nosotros ahí vamos dando un enfoque al valor, que yo le puedo a dar como valor adicional a mi servicio para que el cliente pueda satisfacer todas sus necesidades, ¿no? Entonces, siempre tenemos que situarnos en el valor durante todas las actividades operacionales que nosotros vayamos haciendo, ¿no? Con las iniciativas de mejora, ¿no? Siempre decir, voy a mejorar en esto, qué sé yo, voy a poner este producto que es mejor, que tiene más brillo, que les va a dar más brillo a sus vehículos. Entonces, siempre situados en ese foco de valor, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos siempre en el valor dentro de esta organización, ¿sí? Y todos tienen que involucrarse en ese valor, ¿no? Todas las personas que están o que son parte de nuestra organización, ¿ok? En todo el personal debe estar eso. El segundo principio
que vimos es iniciar donde estás. Entonces, inicien donde estén, ¿sí? Nosotros tenemos que, este principio se basa o se centra en considerar lo que ya hay disponible en un lugar, ¿sí? Antes de comenzar de cero. Aquí mucho usa la reutilización, el reuso, ¿sí? Entonces, para lograrlo se analiza todo lo que existe y todo lo que puede ser útil para crear un nuevo valor o un nuevo servicio. Entonces, consideramos todo lo que tenemos disponible en nuestro lugar, ¿no? Para no comenzar de cero. Es muy poco recomendable, bueno, puede darse, ¿no? Que no se tenga nada y tenga que comenzar desde cero, pues así se lo hará. Pero siempre nosotros tenemos que ver, analizar todo lo que tenemos disponible para poder reutilizar. ¿Ok? Entonces, es probable que haya muchos servicios, proyectos, programas, sí, entonces personas incluso que puedan utilizarse, entonces o reutilizarse para crear el resultado deseado, ¿no? Entonces con eso analizamos todo lo que está existente, todo lo que puede ser útil en nuestra organización, entonces, y siempre con el objetivo, ¿no? De generar o crear un nuevo valor. ¿Ok? Entonces, cuando una organización decide quitar servicios, procesos o personas y herramientas, entonces siempre hay que valorar dos aspectos, ¿no? En dónde se encuentra y si yo puedo reutilizarlos y medir la importancia en los diferentes roles, ¿no? Entonces, se debe investigar y observar directamente, ¿no? Aquí habla mucho de la investigación, de la observación directa del estado actual para asegurar que entendemos claramente en dónde estamos y si podemos reutilizar. Entonces, el segundo principio inicia en dónde estás, ¿sí? Con lo que tienes, reutiliza. ¿Ok? Entonces, y un término aquí eh, muy usado es que tenemos que medir. Las mediciones respaldan lo que se observa. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos una observación directa para saber dónde nos encontramos, pero nosotros tenemos que siempre medir, porque lo que se mide se mejora. Si no medimos algo, pues no sabemos en qué tenemos que mejorar. ¿Ok? Entonces, mejorar, no reemplazar, ¿no? Las mediciones respaldan lo que se observa, mas no reemplazan, ¿no? Entonces, este principio, como les digo, fomenta mucho o considera mucho lo que es la observación directa, ¿no? Entonces, siempre aquí podemos aplicar, observar que existe objetivamente, tanto como sea posible, como aplicamos este principio, determinar las prácticas más exitosas o servicios que pueden ser replicados o expandidos. Vemos qué nos funcionó, qué ya tenemos y vemos si podemos replicarlo, ¿sí? Reconocer que a veces no existe un estado de situación actual que pueda ser reusado. Como les dije, sí, a veces no puede haber nada y nos toca empezar desde cero. Y bueno, y aplicar habilidades de gestión del riesgo en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Siempre el riesgo, como ya hablamos, crear algo nuevo, viene, o incluso nosotros mismos en nuestras vidas cambiar algo, siempre genera un poco de incertidumbre, riesgos, entonces aquí tenemos que aplicar habilidades de riesgo, ¿no? Para la toma de decisiones, ¿no? Y recuerden, siempre hay que tratar de medir todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi mesa de servicios, yo tengo que medir cuántos tickets atiendo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si me llegan 10 tickets y de esos 10 tickets yo atiendo 7 por la mesa de ayuda y 3 de esos tickets pues ya no pude resolverlos y me toca escalar a un siguiente nivel, a un nivel 2 el proveedor, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo estoy midiendo, por ejemplo, mi tasa de efectividad. Entonces, con eso yo puedo medir pues hago una observación directa de lo que tengo y en dónde puedo ir mejorando. ¿Ok? Entonces, por eso las mediciones respaldan lo que se observa, pero no lo reemplaza. ¿Ok? Siempre lo que se mide se mejora, ¿no? Eso es lo que tienen que llevarse siempre presente. Bien, el principio guía número 3 es progresar interactivamente con retroalimentación. Entonces, este principio, bueno, le vale literalmente lo que indica, ¿no? Se enfoca en evitar hacer todo de una vez, ¿sí? Entonces, aquí nosotros es
descomponer, llamémoslo así, ¿sí? En interacciones pequeñas, ¿sí? Descomponer nuestro trabajo para que sea manejable. Pues aquí yo les hablaba, les hablaba incluso de lo que es Scrum, ¿no es cierto? Scrum divide, o las metodologías ágiles dividen interacciones pequeñas, o Scrum los llama sprints, en tiempos, cada sprint maneja un tiempo. Entonces dicen, yo en este sprint voy a construir este listado de requerimientos en estas 2, 3 semanas, en esta una semana, y voy a hacer la entrega al cliente. ¿No es cierto? Recibo retroalimentación del cliente, si tengo que mejorar algo, pues lo hago rápido y vuelvo a entregar al cliente para que siga ya usando este servicio. Entonces, aquí un principio que también y para la gestión se basa es progresa iterativamente. No intentes hacer todo a la vez, ¿sí? Porque a veces sucede, ¿no? Que nosotros queremos hacer todo o hasta entender todo, y ya pues no hacemos nada. Entonces, nosotros nuestro trabajo, dividámoslo, ¿sí? En tiempos específicos, ¿sí? Por eso hay que aplicar aquí incluso prácticas ágiles. Entonces, progresar interactivamente y recibir retroalimentación del cliente, lo que ya les venía mencionando, ¿no? Se le entrega al cliente, nos dé retroalimentación, pues, y generamos el servicio en esta interacción que el cliente así lo requiere. ¿Ok? Pues con eso nosotros trabajamos en un tiempo asignado, qué sé yo, para esta actividad o para esta interacción yo me doy una semanita, y pues de así incluso yo puedo identificar fallas tempranas porque yo le estoy entregando algo, un servicio pequeño al cliente y él lo prueba y encuentra una falla. Entonces, mira, solución. Porque si yo hago todo y al final le entrego, pues chuta, y se generó muchas fallas, eso se genera muchas pérdidas en tiempo, genera más costos, en fin. Entonces, aquí también podemos ver fallas tempranas y mejorar en general la calidad, ¿no? Entonces, aquí mucho ya entra las prácticas ágiles, ¿ok? Entonces, dividimos nuestro Doctor, trabajo y vamos entregando para ir resolviendo, ¿ok? doctor, una pregunta. Y ¿Qué dígame. pasa si en un sprint me alargo el trabajo y al revés? ¿Qué pasa si un sprint termino más antes el trabajo? ¿Cómo se actúa ahí? Más que todo cuando es crítico, ¿no? Cuando me extiendo. Ujú. ¿Qué pasa ahí? Ya, ¿O cómo se debe actuar? ya. ¿Cómo manejamos nosotros esto de los sprint? Eh, en un sprint, o sea, primero se genera un product backlog que se llama, o todo un listado de los requerimientos, ¿no es cierto? Se genera todo un product backlog o todo un listado de requerimientos. Y nosotros de todos esos requerimientos lo vamos segmentando, lo vamos definiendo en un sprint. Entonces yo en este sprint digo, a ver, de estos 20 listados, de este 20 requerimientos que yo tengo, obviamente analizo, ¿no? Analizo y veo, bueno, yo voy en mi primer sprint, voy a hacer estos 5 primeros y el noveno, ¿no? Dependiendo el requerimiento, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese sprint, yo genero historias de usuario para ir controlando específicamente esto, ¿no? Que me puedo alargar o no me puedo alargar. En esta historia de usuario, entonces, en base a los requerimientos, el cliente me narra, me indica qué es lo que quiere percibir de este requerimiento. Entonces, se lo narra. En esta historia de usuario, yo estimo puntos en base a la complejidad, en base al tiempo, en base al riesgo. Entonces yo estimo puntos, ¿no es cierto? Entonces ahí yo voy construyendo, digo, para esta historia de usuario que está dentro de mi Sprint 1, por ejemplo, ¿sí? Que hace mención al requerimiento 2 o 1 del mi listado de requerimientos, pues yo le asigno, digamos que yo quiero dar un rango del 1 al 10, le asigno 9 puntos, ¿no? Por la complejidad, por el tiempo. Entonces yo genero, trabajo en equipo, construyo y voy armando y pues si es que me demoro más o se complicó más, los puntos van aumentando, ¿ok? Entonces yo voy manejando un tablero de progreso. Entonces ahí incluso se va graficando, no sé si se maneja en Scrum, ¿no? Se va graficando incluso el progreso, ¿no? Como una línea de tiempo. Entonces ahí yo voy controlando, ¿no es cierto? El cómo va avanzando. Si se me está complicando más, si se me está complicando más de lo esperado, obviamente ahí entra el Scrum Master, conversa con el cliente si el requerimiento puede cambiarlo, si así lo requiere, o se lo parte ese requerimiento y se le convierte en un nuevo sprint para dedicarse solo a eso.
Entonces ahí uno va tomando decisiones en base al tipo de inconveniente que se requiera, ¿no? Que se presente en ese momento. Entonces, si es que no se puede, se habla con el cliente y dice, mira, esto no tengo, esto no puedo, o hagamos de esta otra forma, o se busca soluciones. Caso contrario, si vemos que nos va a llevar más tiempo, eso se lo parte y se lo saca a un nuevo sprint. Y se nos genera un nuevo sprint. ¿Ok? Y a veces se compensa con lo otro que tú comentabas, que un sprint yo puse más días o más tiempo y se me generó en menos. Entonces ahí se va compensando, se va viendo cuánto es el sprint para ir viendo cuánto se cumple o no se cumple esos requerimientos. Así se va manejando esas situaciones. No sé si ahí se me entendió un poquito más. Ok, bien. ¿Y cómo hago, cómo aplico este principio? ¿No es cierto? Eh, Aquí nos dice, ¿no? El primer paso, ¿no? Comprender la totalidad o comprender el todo, pero hacer algo. Entonces, a veces, como les decía, el mayor enemigo del progreso interactivo, ¿no es cierto? Manejándole por interacciones, querer entender todo o dar cuenta de todo. Pero a veces eso nos puede generar un problema porque, o a veces eso se lo llama ¿cómo es? Parálisis del análisis. Pues a veces estamos analiza y analiza y analiza, quiero ver todo, quiero ver y no hago nada, ¿sí? Entonces paso tanto tiempo analizando, analizando la situación y nunca se hace nada al respecto. Entonces hay que tener una visión general, sí, muy importante tener una visión general, pero también hay que empezar a realizar los progresos. Hay que tener una visión general de todo lo que quiere el cliente, pero ya hay que empezar a las interacciones, a empezar a generar, a poder a gestionar. ¿Ok? Otra forma de aplicarlo es que dice el ecosistema está en constante cambio, lo que conversábamos, entonces la retroalimentación es importante. El feedback con el cliente es muy importante, reunirse con el cliente, entregarle, hacer narraciones con historias de usuario para ir, el cliente te detalle, ir haciendo entregas pequeñas. Con eso vamos cubriendo, ¿no? Que no se nos alargue y que el cliente se encuentre satisfecho. Llegar a acuerdos. Por eso ahí siempre va a haber una persona arriba, ¿no? Un gerente de proyecto, en Scrum, un Scrum Master, que va a estar en contacto siempre, en un constante contacto con el cliente, con el dueño del producto, para ir eliminando obstáculos, entregando y que todo se maneje de forma adecuada, ¿no? Entonces, es el ideal, ¿no? Pero siempre se generan problemas, pero ahí está la experiencia, ahí está el trabajo que hay que hacer, ¿no? Para ir entregando estos valores. Algo también que es muy importante tomar en cuenta, que rápido no significa incompleto, ¿sí? Entonces, a veces decimos, no, la agilidad, la rapidez y todo eso. Eso no quiere decir que por más rápido que hagas, tengas que entregar algo incompleto, ¿no? Entonces, porque una interacción, por más pequeña que sea, ¿sí? Como para realizar así de forma rápida, eh, tiene que incluir todos los elementos necesarios, ¿no? Tiene que estar todos los elementos necesarios para que cumpla con ese requerimiento, ¿no? Entonces, siempre entregar productos mínimos viables, eso es importante, entregar algo que el cliente pueda usar, ¿sí? Un producto mínimo para que el cliente pueda usar, detectar falla o hacer algún cambio si es que así lo requiere, pero eso es de enseguida, ¿no? No es alargarse mucho tiempo. Entonces, obviamente, eso de hacer rápido no significa que sea incompleto, ¿no? Listo. Colaborar y promover la visibilidad, el cuarto principio. Entonces, este principio se centra en eliminar los silos, eliminar que cada quien trabaje por su lado y generar confianza, generar colaboración. Entonces, necesitamos que las organizaciones o las personas, perdón, de una organización trabajen juntas y compartan la información en la medida de lo posible, ¿sí? Entonces,
La colaboración es muy importante, colaborar, promover la visibilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir la visibilidad? Es que todos tengan la misma información, no que alguien se guarde esta información, no que alguien no diga algo porque después van a bajar la guardia y no van a trabajar como se debe, o algo, no tener toda esa visibilidad. Todo el equipo tiene que tener toda esa visibilidad, tiene que tener toda esa información y trabajar de forma conjunta, ¿no? Entonces, la colaboración es de entendimiento, todos tienen que entender los mismos objetivos, entender la misma documentación, entender la información. ¿Sí? La confianza que debe haber en el equipo, pues debe haber una confianza en todo el equipo para que se pueda dar esta colaboración. El cumplimiento, hay que manejar siempre fechas de cumplimiento, todo cuándo debemos de entregar, cuándo debemos eh, desplegar algo, algún programa o cuál es la fecha límite. Sí, el cumplimiento, cuáles son el cumplimiento, el alcance que tiene que tener nuestro proyecto, todos tienen que tener claro, ¿no? Y el compartir información, ¿no? Entonces, todos, la información debe estar compartida por todos, todos tienen que conocer a dónde queremos llegar. Entonces, eso es colaborar y promover la visibilidad, ¿no? ¿Y cómo se colabora? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de parejas, llamémoslo así, de colaboración. Entonces, por ejemplo, proveedores de servicio con el cliente. Entonces, ahí tenemos que eliminar un silo, ¿no es cierto? Tiene que trabajar de forma conjunta un proveedor de servicio con un cliente. ¿Sí? Con eso se genera colaboración y generan mejores resultados en la organización, ¿no? Entonces, tanto el proveedor de servicio como el cliente colaboran, trabajan en conjunto, entonces esto ya se vuelve repetitivo. Los desarrolladores con operaciones, pues aquí es lo que hablábamos de DevOps, incluso, ¿se acuerdan? DevOps, desarrollo y operaciones. Estos dos equipos tienen que trabajar en conjunto, tienen que automatizar las tareas, pero tienen que trabajar en conjunto. No decir en mi ambiente de desarrollo funciona y no sé qué harían los de operaciones que a ellos no les funciona. Eso, ¿no? Trabajar en conjunto para que se pueda desplegar ese aplicativo, desplegar ese producto, ese servicio y pueda ser usado por el cliente, ¿no? Entonces ahí puedan colaborar todos, el equipo de desarrollo, el equipo de operaciones, con el equipo de QA. También recuerden que ahí se hace pruebas y ahí se toman esas pruebas. Si hay que mejorar algo, se regresa al equipo de desarrollo, otra vez viene a pruebas y ahí pasa a producción. Y pues todos tienen que trabajar en una constante colaboración. ¿Ok? Y obviamente los proveedores pueden colaborar con la organización ¿para qué? Pues para definir los requisitos y aportar con nuevas soluciones, ¿no? Entonces con eso se identifican nuevas oportunidades de automatización, de optimización y nuevas oportunidades de negocio. Entonces, colaborar y promover la visibilidad, ¿no? Eliminar silos. Entonces, fíjense aquí posibles, las parejas que se les puede llamar, ¿no? Proveedores de servicio con el cliente, desarrolladores con operaciones y proveedores con organizaciones. ¿Ok? ¿Cómo aplicaría este principio? Sí, de colaboración y fomento de la visibilidad. Entonces, explicar a veces, ¿no? Entonces ahí también voy a responder algunas preguntas de Santiago, ¿no? Explicar a veces que la colaboración no significa siempre llegar a un consenso, ¿ok? Entonces, no es necesario, incluso a veces es razonable que se intente obtener consenso entre todas las partes, ¿no? Eso es lo más óptimo, ¿sí? Pero a veces se generan inconvenientes, eh, entonces siempre nosotros, obviamente, lo ideal es llegar a un consenso, ¿no? Pero eh, no siempre, ¿no? Entonces ahí van definiéndose ya ciertos alcances, ciertas delimitaciones, entonces ahí hay partes, las partes van cediendo, se va trabajando en eso, ¿no? Entonces, no se puede hacer feliz a todos. Eso hay que tener en cuenta. Sí, nosotros no podemos hacer feliz a todas las partes, ¿no? Entonces, pero sí podemos cumplir con un servicio que genere valor y que pues pueda cumplir con la satisfacción del cliente, ¿no? La colaboración es la manera en que la audiencia puede escuchar. Entonces, siempre comunicarse de forma que el público pueda o los usuarios puedan escuchar. Entonces hay que utilizar métodos de comunicación adecuada dependiendo el público objetivo. Eso también hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Entonces,
A veces usamos un método de comunicación para una parte que no lo es. Entonces tenemos que ver el método de comunicación adecuado, ¿sí? Y a veces queremos utilizar el mismo método tradicional y a veces no funciona, ¿no? Entonces, eh, no sé si ustedes han visto las propagandas de los vehículos, por ejemplo. Entonces, algunos vehículos promocionan mucho en propagandas de televisión, así, sus marcas, cómo su vehículo lo es, pero otros, por ejemplo, no, no hay mucha publicidad de ello. Ellos atacan por otro segmento o atacan directamente a los clientes. Entonces, siempre buscan diferentes métodos dependiendo del público objetivo, ¿ok? Y las decisiones solo pueden ser tomadas con datos visibles. ¿Ok? Entonces, eso para todos, siempre nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar decisiones con datos, ¿sí? A veces tomar decisiones sin datos es muy arriesgado. Entonces, siempre tienen que tomarse en base a datos, en base a mediciones que se tenga, y ahí nosotros podamos tomar las decisiones correctas para poder obtener beneficios, qué sé yo, podemos ver costos, podemos ver beneficios que tenga en base a datos que ya nos vaya generando y con eso nosotros podemos tomar las decisiones correctas, ¿no? Casi sin datos es muy complicado tomar una definición. ¿Ok? Bien, vamos al quinto principio, pensar y trabajar holísticamente. Entonces, este principio de pensar y trabajar holísticamente se centra en el trabajo, ¿sí? De forma integrada. Para lograr esto, las diversas actividades de organización deben centrarse en la entrega de valor. Entonces, ya algo que vamos nosotros repitiendo mucho. Entonces, el mensaje clave de este principio es pensar y trabajar de forma holística, ¿no? Y es en que ningún servicio, práctica, proceso o departamento trabaje en el vacío. Entonces, todos centremos y nos centremos en el trabajo de forma integrada, ¿no? Entonces, todas tienen que estar obviamente centradas en la entrega del valor, ¿sí? Tanto para los usuarios internos como para los usuarios externos. Y aquí se trabaja de manera integrada considerando las cuatro dimensiones que maneja ITIL, que eso también ya vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Cuáles son esas cuatro dimensiones? A fondo me refiero, pero las cuatro dimensiones son estas básicamente para trabajar de forma holística. Son las organizaciones y personas, es la una dimensión. Siempre tenemos que trabajar con las organizaciones, con las personas, cuáles son los roles, responsabilidades, la estructura organizacional, su cultura. Hay que trabajar con el personal, ¿sí? Lo otro es la información y tecnología. ¿Qué tecnología tenemos? ¿Qué tecnología podemos adquirir? Toda la información y conocimiento que tiene nuestra organización, ¿sí? Entonces, la información y la tecnología, ¿ok? Lo otro es los socios y proveedores. Recuerden que hablábamos que nosotros tenemos proveedores de servicio, nosotros somos proveedores de servicio, incluso nosotros consumimos, al ser proveedores también consumimos un servicio. Entonces, ¿cuáles son las relaciones con estas otras organizaciones, los contratos, los acuerdos, ¿sí? Para poder integrar y gestionar esos servicios. Y la última dimensión es los flujos de valor y proceso. Entonces, definir actividades y flujos de trabajo para que podamos integrar, gestionar los servicios, habilitar la creación de valor, armándonos un flujo de trabajo. Entonces, estas son las cuatro dimensiones en las que trabaja el pensar y trabajar holísticamente para trabajar de forma integrada, ¿no? Siempre debemos trabajar en el personal, en la organización, la tecnología con la información, nuestros socios y proveedores y obviamente ese flujo de valor que debemos generar con el proceso. ¿Ok? ¿Y cómo aplicamos o cómo aplicaría este principio, ¿no? De trabajar y pensar holísticamente? Entonces, siempre reconociendo la complejidad de los sistemas. Entonces, los distintos sistemas por los niveles de complejidad existirán, exigirán obviamente tomar diferentes enfoques, ¿no? Entonces, para la toma de decisiones. Entonces, segundo, cuando sea posible, observar los patrones de interacción entre los elementos del sistema.
La colaboración es clave para pensar y trabajar holísticamente, que es lo que ya veníamos diciendo, y la automatización facilita el trabajo holístico, ¿no? Ya hablando de automatización, hablábamos ya de automatizar con herramientas, ¿no es cierto? Para que podamos tener una visión integral de toda nuestra organización, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Reconociendo la complejidad, observar patrones que ya tengamos nosotros en nuestra organización para ir mejorando de ser posible. La colaboración es clave, ¿sí? Y la automatización facilita el trabajo, ¿ok? El sexto principio, el sexto principio es manténlo simple y práctico, ¿ok? Entonces, esto se enfoca en simplificar los métodos de trabajo complejos, ¿sí? Todo lo complejo tratar de simplificar. Con esto hay que identificar, eliminar procesos o servicios que no agreguen ningún valor. Y aquí hablamos, incluso les hablé un poquito de la práctica del Lean. Entonces, asimismo es otro mundo, asimismo es otra, ahí también se pueden, hay certificaciones para aplicar esto del Lean, que lo que hace es que nosotros eliminemos todo el desperdicio, ¿sí? Eliminemos todo el desperdicio, todo lo que no nos genera valor para que los procesos fluyan, ¿sí? O sean de forma adecuada. Entonces, ustedes van viendo cómo se va integrando, va con otras prácticas adicionales, ¿no? Estos principios de ITIL. Entonces, siempre tratar de hacer lo más simple posible. Los pasos más simples, no alargarse mucho, ¿sí? Y práctico, eliminando procesos, eliminando servicios o acciones o algunas métricas que no nos generen valor. Entonces, siempre utilizar el número mínimo de pasos necesarios para lograr un objetivo. ¿Sí? Si puedo eliminar este paso porque puedo hacerlo en otro, pues, siempre tratar de ver los pasos mínimos posibles para lograr un objetivo, ¿no? Entonces, siempre tomar en cuenta esto, ¿no? Que trabajar o hacer mucho trabajo, trabajos muy complejos, entonces no van a maximizar los resultados, ¿no? Y tampoco van a minimizar los costos. Si le ponemos más complejidad a un proceso, pues el resultado va a ser tal vez más a largo, los costos van a ser más altos o el resultado incluso no se puede llegar a atender, ¿no? Entonces, siempre hay que ser consciente de los objetivos, establecer una visión holística del trabajo de organización. Entonces, iniciar un enfoque complicado demora más y no intentes producir una solución por cada excepción o por cada problema que se tenga. ¿Cómo aplico esto? ¿Cómo aplico este principio? Entonces, primero, asegurar que todas las actividades deberían contribuir a la creación de valor. ¿Sí? Es el primer paso. Segundo, la simplicidad, ¿no? Es la máxima sofisticación que vamos a tener. Entonces, es posible simplificar lo más difícil, pero suele resultar lo más eficaz. Entonces, vamos a simplificar lo que más tengamos. Hagamos menos cosas para hacer mejor. Entonces, minimizar las actividades de que solo se incluyan las que aporten valor, ¿sí? A las partes interesadas, a las personas, para que la dé más calidad a dichas acciones. Respetar el tiempo de las personas comprometidas. Entonces, a veces los procesos que se complican generan más tiempo, ¿sí? A veces hay procesos burocráticos que hacen perder tiempo, que hacen perder dinero. Entonces, hay que respetar el tiempo de las otras personas. Cuando más fácil sea entender lo que significa de entender sea mayor sea la posibilidad de entender que se adopte la parte de rápido. Hay que adoptar la simplicidad, de que sea fácil seguir los pasos mínimos, ¿sí? Y la simplicidad es la mejor ruta para lograr ganancias tempranas. Entonces, ya sea dentro de un proyecto o al mejorar las actividades de operaciones diarias, entonces siempre la simplicidad va a darnos mejores ganancias, ¿no? Ganancias más,
más tempranas. Y una pregunta ahí. Dígame, por favor. Eh, ¿Simple para nosotros o simple para el cliente? Simple para nosotros. ¿Sí? Al cliente tenemos que entregarle el producto final, el servicio. ¿Ya? ¿Cómo lo hagan? No, le tenemos que entregar, ¿no? Obviamente ellos tienen que tener su experiencia de usuario, ¿no? Recuerden que la experiencia de usuario es lo que manda en el cliente, ¿no? Que digamos que si es una aplicación móvil que sea intuitiva, que no se demore más de 3 segundos, que entre una pantalla y otra hay una transición rápida, en fin, esa es la experiencia de usuario. Pero nosotros tenemos que siempre trabajar de forma simple, ¿sí? Desechar todo lo que no vale en nuestra organización, minimizar los pasos, minimizar los trámites burocráticos, incluso dentro de nuestra organización, para construir el producto, ¿sí? A eso se refiere. Gracias, doctor. Y aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Así se trabaja en las organizaciones, fíjense, ¿no? Con este tipo de tableros, ¿no? Están ahí las personas generando flujo, generando, como les comentaba, en esos posits, anotando ahí las actividades que están en progreso, las actividades que pueden realizar, cómo va a ser el flujo, ¿sí? Entonces ahí al final se tiene del trabajo en conjunto, si ven, están trabajando colaborativamente. Aquí ahí pueden ver ya cómo quedó la implementación, el diseño y desarrollo, cómo generó su flujo. Entonces ahí se trabaja de forma colaborativa, ¿no? Y siempre hacerlo simple y práctico. Simple y práctico. ¿Ok? Y el último principio es el de optimizar y automatizar. Entonces, aquí ya ingresa la tecnología. Entonces, la automatización usa la tecnología para realizar una serie de pasos correctamente y consistentemente con limitado a ninguna intervención humana. Entonces, nosotros lo que queremos es automatizar, siempre lo que se busca es automatizar las tareas repetitivas, ¿sí? Para que las personas por ejemplo, me invento, ¿no? Siempre en la mañana me toca ir a sacar un backup. Todas las mañanas me toca sacar un backup de una base de datos, de lo que sea. Entonces voy, entro manualmente y genero el backup. Entonces la idea, ¿y qué hago? Me pierdo, ¿no? Me enfoco en una tarea tan repetitiva y no me enfoco realmente en otras cosas que me pueden ayudar a mejorar el servicio, ¿sí? O incluso tomar decisiones más complejas. Entonces, yo aquí ya uso la tecnología porque ese backup se puede automatizar y se pone ahí, sea una herramienta. Hay herramientas que automatizan, hacen backups incrementales, backups completos, en fin, y se va automatizando y uno nada más va controlando. Entonces, ya no tengo que estar todos los días a correr ese punto exe o ese punto bat, si no me equivoco, para ejecutar. Entonces eso puedo automatizar. Entonces, la automatización ya es usar la tecnología para realizar una serie de pasos que sin la intervención humana, ¿no? O la poca o la nula intervención, la intervención humana, ¿no? Entonces, con eso escalamos, nos enfocamos en otras cosas que nos generen más valor. Estas tareas repetitivas, obviamente, que la tecnología automatiza estas tareas, podemos controlar mejor estas tareas, eh, reducimos los errores humanos que podemos tener, obviamente, ¿no es cierto? Tal vez en la mañana me levanté mal, no dormí bien y no ejecuté bien tal actividad que me tocaba hacerlo manual, pero ya con una herramienta eso ya está configurado para que así lo haga, ¿no? Se pueden reducir errores, ¿no es cierto? Entonces, y hablar también de optimización. Entonces, optimizar. ¿Qué es optimizar? Es todo lo que sea eh, efectivo y útil, como sea necesario, ¿sí? Entonces, nosotros debemos optimizar todo, sí, optimizar todo antes de que una actividad pueda ser automatizada. Hay que tratar de optimizar todo el proceso, todo el flujo, en la medida de lo que sea posible, en lo razonable, para luego poder automatizar, ¿sí? Ya con una herramienta tecnológica, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la ruta correcta para optimizar o el camino hacia la optimización? Entonces, primero, entender y acordar el contexto, ¿no? Entonces, comprender todo el contexto que existe, en el que exista y sobre todo que exista la optimización de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, tener una visión general, los objetivos, tener claro todos cuáles son los objetivos de la organización, entonces, entender todo el contexto que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, como siguiente paso, evaluar el estado actual de la optimización propuesta. Entonces, valorar la situación actual y la propuesta de lo que yo quiero optimizar, ¿no? Entonces, estamos viendo cuál es la ruta para la automatización. Entonces, evaluamos el estado actual, ¿sí? Entonces, con esto vamos a entender en dónde estamos, qué aspectos puede mejorarse, qué oportunidades de mejora puedo yo tener, ¿sí? Y con generar una optimización adecuada, ¿no? Un impacto positivo. El siguiente paso es acordar el estado futuro. Entonces, ¿cuáles deberían ser las prioridades y el estado a futuro de la organización? Y que debe centrarse siempre en la simplificación y la entrega de valor. ¿Sí? Pues aquí ya incluye a veces la estandarización de prácticas, servicios que sean más fácil, automatizar, optimizar, todo en pensar en un estado futuro. ¿Sí? Asegurarse que el nivel de optimización sea el adecuado, ¿sí? En donde haya involucramiento, dedicación de todas las partes interesadas. Ejecutar las mejoras, perdón, de manera interactiva. Entonces aquí todas las mejoras que nosotros podamos efectuar, pues aquí utilizamos métricas y otras formas de retroalimentación para ir comprobando el progreso, para no desviarnos incluso del camino, ir viendo qué mejoras puedo dar en base a algunas métricas, algunas experiencias que yo voy teniendo, ¿sí? Entonces, enfocarme siempre en la optimización de cuando sea lo más necesario posible, ¿ok? Y por último, monitoreo continuo del impacto de la optimización. Entonces, todo lo que yo hago siempre debo tener un monitoreo al final. Entonces, con eso me va a ayudar a identificar oportunidades para mejorar todos los métodos de trabajo que yo tengo, toda la optimización, e incluso en el mismo servicio. Cuando yo entrego un servicio, no tengo que solo entregar y dejarlo ahí, tengo que monitorear ese servicio, esa aplicación, esa infraestructura, tengo que monitorear para ver cómo se va comportando, pues y si genera algún problema, mejorarlo, sacar una nueva versión de lo que yo estoy monitoreando y en fin. Entonces, siempre el monitoreo continuo es muy importante. Dígame, Santiago. Inge, una pregunta aquí, cuando usted, o bueno, cuando uno automatiza algún proceso, ¿eso lo vende el cliente como aparte o es parte de nuestro servicio? Ya, recuerden, ¿no? Cuando hablábamos un poco de estos, de los costos, cuando hablamos la clase anterior, ahí decíamos los que eliminamos al cliente o los que cargamos al cliente. Ya va a depender de la organización. ¿Se acuerdan que incluso yo les hacía un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora, si se van a la nube, entonces, por ejemplo, el valor al cliente, el costo al cliente, perdón, por ejemplo, ya no le cargamos el mantenimiento del hardware, por ejemplo. Pues ya el costo al cliente va bajando porque estamos ahora, me subí a un servicio que ya me hace esta gestión, que yo no necesito estar eh, gestionando este hardware, ¿no es cierto? O corrigiendo este hardware. Entonces, ahí ya va a depender mucho de la organización, ¿no? Entonces, si yo automatizo, mm, pero lo ideal, yo trato de automatizar para eliminar costos al cliente, ¿sí? Para que el cliente también, obviamente, perciba el servicio, porque a veces para él incluso va a ser imperceptible lo que haga por detrás, con tal que él reciba el servicio. Pero si ya ve, si esto ya se ve en costos, pues ahí el cliente sí ya va a ver, ¿no? Entonces este me está saliendo más costoso, este me está saliendo menos costoso. Entonces ya cuando yo automatizo, la idea es siempre eliminar el costo al cliente, ¿no? Eso hablábamos incluso de la clase anterior. Sí, pero nosotros tenemos que eliminar. Y si nosotros queremos cargar eso al cliente, pues también así se lo hace, pues se lo carga, pero el costo sigue aumentando. Pero la idea siempre con la automatización es eliminar el costo al cliente. ¿Sí? Ya.
Así. Ok. Listo. ¿O qué beneficios tiene la automatización? En lo que hablábamos, siempre generar una experiencia de usuario agradable, ¿no? En donde, justo lo que estábamos hablando, Santiago, reducir los costos, mejorar el desempeño, que sea más fiable. Esos son los beneficios de la automatización, que siempre esté disponible y que sea productivo nuestro servicio. Entonces, aquí ya con esto complemento la pregunta, ¿no? Cuando automatizo, yo los beneficios que tengo es reducción de costos, mejora el desempeño, tengo más fiabilidad, el cliente tiene más confianza en mí, mi servicio, mi producto está disponible y obviamente la productividad que voy a tener, ¿no? Entonces, son los beneficios que nosotros tenemos como en la parte de automatización, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cómo aplicamos? ¿Cómo se aplica este último principio? Siempre tenemos que simplificar y optimizar antes de automatizar. Vamos a simplificar todos los pasos, optimizarlos antes de automatizar, ¿sí? Y definir métricas, entonces también es bueno definir qué métricas voy a obtener, ¿sí? Puedo tener unas métricas como línea base, ¿no es cierto? Pues como yo les decía, ¿no? Si yo atendía 10 tickets de forma manual, pues ahora automatizando cuántos tickets yo voy a atender como mesa sin necesidad de escalar a otro nivel. Entonces yo voy viendo métricas, defino métricas de línea base para después medir los logros que voy teniendo ya cuando voy automatizando, ¿no? Listo. Ok, entonces esos son los 7 principios guía que tiene ITIL. Sí, a veces yo sé que es un poquito cansado la teoría, pero es bueno que nosotros vayamos conociendo para adoptar estos principios, ¿no? Que nuestra empresa tiene que ir adoptando estos principios para que nosotros podamos tener o gestionar de forma adecuada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios? Enfocarnos en el valor, inicia en dónde estás, progresa interactivamente con realimentación, colabora y promueve la visibilidad, eh, mantenerlo simple y práctico, pensar y trabajar holísticamente y optimizar y automatizar. ¿Ok? Bien. Entonces, para ir complementando lo que yo les lo que yo les estoy comentando aquí, vamos a hacer 2 actividades, ¿sí? Eh, una actividad, ya les explico, vamos a hacer un pequeño taller. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El taller se llama Cuenta una historia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a hacer el desarrollo yo en este momento para que ustedes después lo puedan hacer. ¿Ok? Entonces, la idea es contar una historia, ¿sí? De algo que vivieron en su organización, ¿no es cierto? Y identificar qué principios se aplicaron o qué principios no se aplicaron. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en un proyecto para una empresa de consultoría donde yo trabajaba antes, eh, estábamos entregando un servicio para una empresa financiera. Entonces yo era parte de ese equipo, ¿no es cierto? Entonces veníamos trabajando ya en ese equipo, en ese proyecto, eh, como unos 6 meses. Entonces la idea era desplegar un nuevo servicio que quería esa parte financiera, ¿no es cierto? Entonces ya poner el producto en producción. Entonces, ya trabajamos 6 meses de corrido, no hicimos entregas, nada, el cliente, nada, no hubo interacciones previas a la entrega, entonces trabajamos, hicimos todo, me acuerdo el alistamiento, y teníamos ya todo listo para hacer el despliegue de ese producto que estábamos desarrollando nosotros como empresa externa, como empresa consultora.
Entonces, trabajamos 6 meses seguidos y no entregamos ninguna interacción, nada que 6 meses seguidos. Pues bueno, un día, un lunes teníamos que hacer este despliegue para probar ya el nuevo servicio y ponerlo en producción, ¿no es cierto? Entonces, en la mañana que ya íbamos a hacer eso, pues viene el director y nos dice, no, esperen, todavía no vamos a hacer el lanzamiento del proyecto, no vamos a hacer el despliegue. Nosotros ya teníamos todo listito, ¿no? Para eso, ¿no? Para hacer el despliegue. Entonces, y nosotros, ¿y qué pasó? ¿Por qué no podemos ir a producción? Pues nos decía que justo esta parte de esta entidad financiera hubo un cumplimiento regulatorio que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, justo tenía que cumplir algo regulatorio de la Superintendencia de Bancos y se detuvo el paso a producción. ¿Ok? Entonces, hay una normativa que tienen que cumplir y que estaba impidiendo ir a producción, ¿no? Y esa normativa o esa regulación ya pues ya lo sabían el fin de semana. Entonces, imagínense, y era ya lunes en la mañana. Y eso ya el director ya lo sabía, porque esa normativa ya les indicaron que tienen que cumplir previo al paso a producción. Entonces, nosotros les decíamos, pero ¿por qué no nos avisó, no? Para poder descansar, porque ha sido 6 meses arduos de trabajo y demás. Entonces nos decía, bueno, no les avisé porque mm, temía que ustedes bajen la guardia, que tal vez no iban a estar motivados para el lanzamiento. Y bueno, imagínense en ese pensamiento de ese director que ya, bueno, ya después salió del proyecto. Entonces, entonces no nos compartió esa información, ¿no? Entonces no hubo esa confianza para compartir toda esa información con el equipo. Entonces, fíjense, estábamos preparados, hicimos tanta cosa y pues pasó esto. Entonces, esa es una experiencia que yo tengo, que a mí me pasó y bueno, en este caso fue negativa, ¿no? Pero también pueden haber experiencias positivas. Entonces, no sé si de lo que yo les comenté, de mi experiencia, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, qué principios creen que se aplicaron o qué principios creen que no se aplicaron en esta experiencia que yo tuve? ¿Quién me ayuda? La parte de progresar iterativamente con retroalimentación. Ya, perfecto. Por ejemplo, ese es un principio que no se aplicó, ¿no? Entonces, tal vez en parte fue bueno no salir a producción porque, o no sé, ¿no? Pero trabajamos 6 meses sin entregar interacción. Entonces, fíjense, ahí no aplicamos un principio de interactivo con retroalimentación. Pues nos fuimos diciendo entregas tempranas al cliente y no nos retroalimentó. Nosotros estábamos esperando que al final, cuando ya pongamos producción, esperemos que todo salga bien, ahí presionándonos y que todo salga bien. Perfecto, muchas gracias. Un principio que no se aplicó. ¿Cuál sería el otro que no se aplicó? Tal vez colaborar y promover la viabilidad, porque al La final el proyecto no se lanzó o el servicio no se pudo dar. Perfecto, muy bien. Colaborar y promover la visibilidad. Claro, ¿no? Entonces, no todos tuvimos esa visión, no se lanzó, el director ya conoció la información previa a nosotros y no hubo esa confianza para brindarnos toda esa información. Entonces, o él tuvo ese pensamiento, ¿no? De que si les aviso no van a trabajar, no sé, qué sé yo. Entonces, no hubo esa colaboración y no promovió esa visibilidad que tiene que tener un equipo, que todos manejen la misma información. Pues bien, perfecto. Vean, dos principios ahí que ya no se aplicaron. Si hubiéramos aplicado estos principios, pues, como principios, ¿no? Como persona, como equipo. Entonces, para hacer la entrega, yo hubiera hecho una metodología ágil y hubiera entregado interactivamente y me hubiera ahorrado muchos problemas después de 6 meses de entrega. Y en este caso el director no tuvo ese principio de colaboración, de hacer visible toda la información. Entonces, si él nos hubiera avisado el fin de semana, pues tal vez hubiéramos trabajado mejor o hubiéramos tal vez corregido un error porque era el corre y corre. Bueno, ahí hubiéramos tenido como algo hubiera mejorado. Entonces, chévere, entonces fíjense, vean, entonces aquí solo en esa experiencia
voy identificando los principios. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Perfecto, se identificó los principios en este caso, ¿no? Bien, entonces, esa es la tarea que quiero que realicen, ese es el taller que quiero que realicen. Ustedes van a para ir aplicando estos conceptos, ¿no? De los principios, ¿no? Los principios guías. Entonces, en base a una experiencia como las que yo les conté, que ustedes vivieron o lo viven en sus organizaciones, o pueden inventarse incluso, como les dije, algo ficticio, y van a identificar, como les digo, no todas las experiencias son malas, ¿no? También puede haber experiencias buenas, que el cliente quedó satisfecho, se entregaron productos, iniciamos donde estuvimos, no sé, en fin. Entonces, quiero que cuenten una historia, narren una historia, ¿sí? Eh, y se identifiquen principios, ¿no? Se puede identificar los principios guía que pudieron haberse aplicado o los principios guía que no se aplicaron. Entonces, ¿quién quiere compartirnos una experiencia para identificarlo? Y pues bueno, las demás personas en el aula está como una tarea de escribir, narrar una historia e identificar los principios. Eso está como una tarea, ¿no? Simple como lo acabo de hacer yo. Tan sencillo como eso. No sé si ahorita alguien quiere compartir una experiencia y de esa experiencia todos identificamos qué principios se aplicaron o qué principios no se aplicaron. Por favor, tomar en cuenta que la participación también es calificada, ¿no? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Alguien que nos quiera compartir una historia? ¿Una experiencia que haya vivido? Buenas noches. Para el desarrollo de un software de requisiciones, ¿Ya? se contrató con un proveedor tercerizado y se fueron presentando avances. El proveedor demoró bastante, pero lo que yo logro identificar es que sí se cumplió el principio de progresión interactiva con retroalimentación. Y también considero que se tomó el principio de iniciar en donde estás, porque se trató de no cambiar el esquema del proceso de cómo se llevaban las requisiciones físicas para esa información transformarla en digital. Ah, ok, perfecto. Fíjese. De ahí igual el software actualmente se encuentra funcionando y se han ido realizando ciertas mejoras, pero en sí de un 100% arrancó con un 80-85% de funcionabilidad. Ok, perfecto. Fíjense, entonces ahí ya identificaron. Miren, ellos iniciaron en donde estuvieron. Entonces, usaron, reusaron lo que tenían y de ahí partieron. Y en lo que entiendo, esta empresa externa les fue haciendo entregas, ¿no? Entregas progresivas. eh, y bueno, ahí se llevaron su tiempo, obviamente. Y bueno, al último también dice que ya está funcional, que han hecho Igual mejoras. algo que también como el principio que también se cumplió como tal es el de optimizar y automatizar, ya que antiguamente en el sistema físico de requisiciones era como que tenías que volver a llenar toda la información de a qué centro de costo iba a ir, a qué área iba a ir dirigido. En cambio, ahora como está desarrollado a nivel de software, es como que se queda guardado en la memoria y ya no tengo que volver a llenar todos esos campos, excepto si es algún equipo, algo de la bodega que va a ir direccionado a otra área, ahí sí me da la opción para cambiar. Ah, perfecto, fíjense. Entonces ellos automatizaron una tarea manual, ¿sí? Pues claro, y ahora ya gana más tiempo, ¿no es cierto? Y ya es puntual algo que tiene que hacer, pero el resto ya se encuentra automatizado. ¿Y qué le permite eso? Enfocarse, ¿no? En algo que le dé más valor. Entonces ya esa tarea
manual ya está automatizada, incluso se evita algún tipo de inconveniente o error que pueda hacerlo de forma manual y pues ya se enfoca en otro, en algo que le genere también más valor a la organización. Perfecto, muchas gracias. Gracias, muy amable. No sé, alguien más que nos quiera compartir, vean, así de sencillo, ¿no? Es simple, ¿no? Nos comentó que ha habido un software, ¿ok? Y automatizaron y pues bueno, cumplieron ciertos principios que acabamos de ver, ¿ok? Porque recuerden que eso es un servicio. Lo que hicieron ellos es, con esa empresa externa, contratar un servicio, ¿sí? ¿Y qué están haciendo ahora? Gestionando ese servicio. Nosotros tenemos que aplicar principios, en este caso, los que acabamos de ver, para esa gestión de los servicios. ¿Ok? No sé si alguien más nos quiera colaborar, alguien más nos quiera comentar. Ok, bueno, muchas gracias por la colaboración. Y entonces, para las demás personas, por favor, vamos a hacer el taller, ¿no es cierto? Lo que acabamos de hacer, tanto yo como nuestro compañero, era Omar el que habló, ¿verdad? ¿Quién era el que habló? Perdón. Dani Tierra. Perdón, Dani, perdón. Gracias, Dani. Entonces, recuerden la participación es calificada, por favor. ¿Sí? Eh, entonces, ya así como comentó Dani, él identificó, en este caso, él tuvo una buena experiencia. Yo les comenté una experiencia no tan buena. Entonces, ¿y por qué fue eso? Porque no aplicamos ciertos principios, ¿no? Estos principios guía, estos principios rectores. Entonces, lo mismo van a hacer ustedes, por favor, en un documento. Van a narrar una historia, algo que les haya sucedido, o si es que, si no, pues ahí incluso pueden, algo ficticio, no hay problema, pero narrar una historia. Y de eso van a identificar los principios que sí se aplicaron e incluso los principios que no se aplicaron. ¿Ok? Ese es el taller, por favor. ¿Estamos claros, por favor, en el taller? Sí, hasta cuando tenemos tiempo para subir, doctor, esa tarea, ese Esa taller. tarea, si no me equivoco, es hasta mañana a 11 de la noche. Ok, gracias. Ujú. Sí, no muy complicado, ¿no? Así como Dani nos comentó, sí, tal cual, como yo les comenté, tal cual, narran y abajo identifican qué principios se aplicaron o qué principios no se aplicaron. No complicarse, por favor, con esa. No quiero es trabajen para que identifiquen los principios, así se identifica, ¿no? Así se maneja esto, ¿no? Entonces hay los principios y tenemos que identificar y pues si no lo aplicamos, tenemos que empezar a aplicar estos principios. ¿Ok? Listo. Para- Buenas noches. ¿Sí me podría ayudar con la lista? ok, ya le coloco. Gracias. A mí también, profe, buenas noches. A Un ver, poquito. a ver, permítame un segundito antes de. A ver, de una vez. A ver, ¿quién me puede? Jorge era, ¿no? Cristian, Sí, Jorge Giovanni. Ya, Jorge Giovanni y Cristian. Ok, muchas gracias. listo. Mm, Buenas noches con todos. John Villacrés también, por favor, Paul. Ok, John. Perfecto. Listo. Y ya para finalizar, por favor, con este tema, eh, vamos a entrar al aula virtual. ¿Sí? Ya para
para ir consolidando nuestros conocimientos, ¿sí? Esa es la idea de esto también, que vayamos consolidando todos los conocimientos. Entonces, en la unidad número 2 se encuentra obviamente información. Siempre les coloco estos documentos para que puedan leer si tienen un poquito más de duda, para que puedan adentrarse más al tema con un video, ¿ok? Y en actividades, por favor, tenemos las dos actividades. Aquí la tarea, donde vamos a subir lo que acabamos de comentar, ¿no? Vamos a narrar, a contar una historia que hayan tenido, que hayan vivido y identificar los principios guía que se han cumplido o los que no se aplicaron, ¿ok? Y eso subimos en un documento PDF, no nos llevará más allá de una hoja, por favor, y subimos aquí a este apartado, ¿no? De la unidad 2, ¿ok? Ah, esa como actividad. Y la otra, aquí donde dice palabras, vamos a hacer una actividad como ya hicimos la clase anterior, después de que se termina un tema. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio de emparejamiento para ir ya consolidando los conceptos que vamos viendo, ¿no? Entonces, ingresen por favor y realicen el emparejamiento, ¿sí? Entonces aquí ya, como hicimos la clase anterior, ¿no? Eh, hablamos de optimizar, o sea, hablamos de los principios, ¿no? Iniciar donde estás, enfoque en el valor y vamos a enlazar con la respuesta correcta. Entonces, con esa actividad vamos a terminar el día de hoy, por favor. Así que ingresen, por favor, y trabajemos. El taller está hasta mañana, 11 de la noche, y pues esto ingresan y lo pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Pues tratemos de trabajar en este momento para después, al finalizar, ver si revisamos y damos la retroalimentación respectiva. No sé si tengan dudas, inquietudes, si me siguieron, por favor. Si me siguieron, me confirman, por favor. Sí Sí, está Sí, profe. doctor. Sí. Gracias. Sí está claro las actividades. Perfecto. Entonces, trabajemos, por favor, en esta actividad del emparejamiento, ¿sí? O bueno, trabajemos en cualquiera de las dos que ustedes requieran y después hacemos una retroalimentación, ¿no? Trabajemos, por favor, en el emparejamiento. La idea es consolidar los conceptos que estamos viendo, ¿sí? Porque ya hay que ir avanzando para después ya hacerlo en la práctica, ¿no? Que tenemos que ya levantar estos servicios y configurar en herramienta, que es la parte final que tenemos que llegar a cumplir, ¿no? La configuración de una herramienta, de una mesa. Primero, obviamente, levantando los servicios, levantando los siguientes requerimientos, levantando un catálogo de servicios, que es lo que podemos avanzar por el momento. Pero siempre tenemos que tener claros la parte conceptual, la parte de principios y demás.
Muchas gracias. Veo personas que ya están realizando la actividad de emparejamiento. Muchas gracias. No se olviden que también en la clase anterior hicimos de los conceptos claves de la gestión de servicios, también hicimos de una actividad de emparejamiento. Veo que algunas personas faltan por hacerlo. Por favor, realícenlo. Y entonces, bueno, trabajen tranquilos en casa. Bueno, veo que todavía faltan algunas personas, entonces trabajen por favor en el emparejamiento y el día de mañana al iniciar la clase podemos hacer la resolución de este emparejamiento, por favor. Si tienen alguna duda, inquietud, si no estaríamos terminando por el día de hoy. Ok, entonces, no hay dudas, inquietudes. Eso sería por el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana, por favor. Muchas gracias. Mañana.